Vamos a conversar de este tema con Richard Arce. Él ha sido congresista, es un hombre de izquierda, ¿no? Y hemos querido empezar la semana con él. A raíz justamente de la detención de Heiner Alvarado, de estos 36 meses de prisión, y a raíz también de haberse ratificado la prisión de 36 meses contra Pedro Castillo. Reitero, Richard Arce es un hombre de izquierda que apoyó finalmente también la campaña de Pedro Castillo, finalmente. Señor Richard Arce, buenas noches. Sí, buenas noches, un gusto poder dialogar con ustedes. Muchas gracias por la deferencia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Señor Richard Arce, en estos instantes el señor Heiner Alvarado ya está en el penal de Ancón 2. Fue uno de los alfiles del gobierno de Castillo para manejar recursos y ya sabemos de mala manera. Como hombre de izquierda, yo reitero esto, como supuestamente era el gobierno de Pedro Castillo, ¿qué análisis puede hacer usted? Definitivamente es la confirmación de los actos de corrupción que caracterizó a los 17 meses de gobierno de Pedro Castillo. Ahí quisiera hacerte una precisión. Yo no apoyé la campaña de Pedro Castillo porque evidentemente soy antagónico a Vladimir Cerrón y sabía del entorno que promovían desde Perú Libre y la pretensión inclusive de una vez llegado al poder y en que iban a terminar. Pero tampoco eso significaba que iba a votar por Keiko Fujimori. Simplemente en segunda vuelta no voté por ninguno de los dos, porque era evidente los cuestionamientos que se tenía. Pero regresemos al tema central, ¿no? Que es muy lamentable que en estas circunstancias ya se esté aclarando la situación legal de Heiner Alvarado. Recuerda bien que era una especie de enroque con Juan Silva, exacto. El otro ministro delincuente que está prófugo de la justicia, que ya tiene requerimiento de prisión preventiva también hace ya varios meses, y que probablemente con ayuda del gobierno de Pedro Castillo, de la policía, logró fugar y estaría en Venezuela, como mencionan, ¿no? Entonces, es importante porque fueron los dos únicos ministros que se mantuvieron en cada uno de los gabinetes que conformó Pedro Castillo. Y esto es revelador porque evidentemente son los ministros de Transportes y de Vivienda, los ministerios que tienen mayores presupuestos. ¿A cambio de qué? Evidentemente era parte de una componenda, de un tinglado de corrupción que se está destapándose el día de hoy. Correcto. Ahora, se ha ratificado también los 36 meses de prisión de Pedro Castillo. Todo indica que a muchos de estos que conformaban esta supuesta organización criminal le va a esperar finalmente el banquillo de los acusados y a alguno de ellos tal vez la cárcel. Definitivamente que la consecuencia de los actos de corrupción van a terminar en prisión cada uno de estos personajes, empezando del propio presidente Castillo. Si bien es cierto, hoy día está purgando una prisión preventiva, pero con la revelación de las pruebas, la cantidad de información, carpetas fiscales, delitos evidentes que se han cometido durante su gestión, el escenario futuro evidentemente es la cárcel para Pedro Castillo, pero recuerda bien también para los esbirros de Pedro Castillo, sus socios que estuvieron en el poder. Por eso te hacía el énfasis y resaltaba el enroque que hubo entre Heiner Alvarado y Juan Silva, porque fueron como los dos alfiles que tenía Pedro Castillo incondicionales. Ahí no lo digo yo, lo dijo Mirta Vázquez, lo dijo en su momento Abu Gataz, que fue convocado para ser premier, que le decían que pongan los ministros que consideren, pero no tocaban vivienda ni transportes y no tocaban evidentemente a Juan Silva y a Heiner Alvarado. ¿Y era por qué? Porque evidentemente estaban detrás los famosos negociados, ¿no? Que el día de hoy está haciéndose visible, ¿no? Ahora, hay que entender también, como usted dice, estos dos alfiles, estas columnas que tenía Pedro Castillo en su gobierno, ¿no? También tenían un tinglado hacia abajo. Y ahí tenemos a otros personajes y tenemos incluso a aquellos que no eran de izquierda, que vinieron de otros partidos, como los niños, por ejemplo, ¿no? Que también fueron captados para pues mantenerse en el gobierno y sostener toda su red corrupta. Es importante darse cuenta que en el caso particular de los niños no son 5, sino hasta el momento son 19 los que han sido allanados en sus domicilios, en sus oficinas, y tenemos de todos los espectros políticos. Ojo con ese detalle, porque la corrupción no tiene color político, hay de derecha, hay de izquierda,
y por eso es importante la coherencia y la confrontación abierta a los actos de corrupción. Lo lamentable de toda esta situación es que desde el Congreso de la República se hizo una componenda para facilitarle justamente estas actividades, porque recuerda bien que el Congreso tiene mecanismos constitucionales para hacer el control político, pueden hacer una interpelación, pueden censurar a un ministro, y durante los 17 meses hemos visto complicidad y ahora entendemos por qué, ¿no? Porque de por medio había prebendas, habían puestos, había obritas, como ellos decían, que supuestamente representaban a sus poblaciones, pero no, era para cobrar jugosas coimas en beneficio de supuestamente canalizar alguno de estos proyectos. Eso es importante resaltar, porque ese fue el gobierno de Pedro Castillo. El único objetivo de llegar al poder fue para coparlo y tratar de beneficiarse personalmente, traicionando la gran expectativa que generó su gobierno. Eso sería bueno esclarecer, porque se ha venido tejiendo una serie de versiones en este periodo de conflictividad social, donde inclusive se victimiza, ¿no?, al extremo de negar justamente la intención de Pedro Castillo de cometer un golpe de Estado, un autogolpe al mismo estilo de Alberto Fujimori. Recordemos que estamos muy próximos al 5 de abril, para poder recordar que el 5 de abril de 1992 es lo mismo que el 7 de diciembre del 2022 con Pedro Castillo, inclusive con las mismas frases, ¿no?, de disolver el Congreso de la República. Realmente sorprendente. Pero queda claro que Fujimori lo organizó muy bien, y lo de Pedro Castillo fue un fiasco total, fue una torpeza total. Hasta en eso, yo siempre he dicho, Pedro Castillo fue incompetente desde que entró a Palacio hasta el último minuto que salió. Pero en fin, ahora me voy a la siguiente pregunta. Dina Boluarte, la actual presidenta de la República, está manifestando que todavía Pedro Castillo maneja una red, ¿no?, que intenta desestabilizar su gobierno. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Que todavía Pedro Castillo tiene estos tentáculos y esta fuerza? Debe tener algún tipo de ascendencia, sobre todo con algunos congresistas, algunos espacios de poder. Mi percepción es que todavía siguen infiltrados en los diferentes ministerios, en las diferentes instancias del Ejecutivo, funcionarios adeptos a Pedro Castillo. Pero el tema de fondo no es Pedro Castillo. La presidenta Boluarte tiene que entender que el tema de fondo es la descalificación a la clase política. Los políticos que están ahora en el poder, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, han perdido legitimidad, porque hay un serio problema de representación, hay una crisis de representación, porque la gente no se siente representado por las autoridades, y el testimonio son las encuestas. En el caso del Congreso, 6% de aprobación, ¿no? Sí, Arce, sin embargo, más de 70 y tantos % de desaprobación en el caso de la señora Boluarte. Si no están entendiendo, si no están leyendo el escenario, definitivamente están viviendo una realidad paralela, y eso es altamente peligroso, porque está en juego la gobernabilidad. Se tiene que entender que en esta circunstancia la gente tiene un serio cuestionamiento con nuestras autoridades, y por esa falta de credibilidad es difícil sostener la gobernabilidad del país. Para terminar, señor Arce, este Congreso con el 6% de aprobación, mañana verá si admite o no esta moción de vacancia contra la mandataria Dina Boluarte. ¿Cómo avisora finalmente este pedido que están haciendo la bancada de izquierda ahí en el Parlamento? Como tú lo acabas de expresar, es más que todo una iniciativa de los sectores que antes fueron aliados del gobierno, porque es bastante paradójico. Dina Boluarte es parte de una sucesión constitucional donde ella asume la presidencia de la República, pero recuerda bien que fue parte de la plancha presidencial de Perú Libre. Exacto. Y que como le corresponde ante la caída de Pedro Castillo, ella asume el poder. Ahora esas bancadas, esos militantes, esos simpatizantes de Perú Libre se han convertido en antagonistas del gobierno de Dina Boluarte. Entonces, tampoco se puede caer en el juego de las venganzas políticas, ¿no? La cuestión objetiva es que tanto el Ejecutivo como el Congreso están cuestionados. Si se quiere plantear una vacancia, la vacancia es exactamente para los dos. El asunto es que esto pasa por el Congreso de la República para plantear el adelanto de elecciones. Yo no veo otra salida en el horizonte, porque lo que estamos viviendo en esta circunstancia es una tensa calma, que es altamente riesgosa, porque en cualquier momento puede volver nuevamente la conflictividad
y ya hemos enlutado a más de 60 familias durante este periodo de confrontación. No podemos llegar a esos niveles de violencia. En democracia no puede haber tantos muertos. Correcto. Y esto está relacionado estrictamente a la incapacidad del Congreso de la República, que sí ha llegado a un consenso, que es quedarse hasta el 2026, a pesar de todos los cuestionamientos. Por eso es importante que el Congreso pueda entrar en sintonía con la población, lo cual es realmente difícil, demasiado imposible. pretencioso, ¿no? Sí. Sabiendo que inclusive ellos pretenden atornillarse a sus curules, no quieren dejar el Parlamento, están aferrados al boato, a las gollerías y a todos los beneficios que todos los días salen en diferentes escándalos. Es lamentable, pero la crisis es latente. Efectivamente, a muchos les cayó este cargo y este sueldo y estas gollerías de la nada, así que no van a quererse, pero por nada del mundo, ¿no? En todo caso, la ciudadanía tiene ahí ya finalmente que tomar una decisión. Señor Richard Arce, como siempre, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber analizado pues esta coyuntura con la cual una vez más iniciamos la semana. Muy buenas noches. Un gusto. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias.